Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Estamos iniciando nuestra clase del curso de Geografía. Hoy día vamos a tratar el tema correspondiente al clima, factores y elementos. Quien les habla es el magíster Orlando Hans Arada Carrera. Vamos a dar inicio a nuestra clase haciéndoles recordar que vamos a desarrollar el día de hoy la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Hacerles recordar, como siempre se les hace mención al inicio de las clases, sobre los diferentes protocolos de bioseguridad, ¿sí? Principalmente en cuanto al lavado de manos, recordar que el lavado de manos en esta coyuntura que estamos viviendo frente al COVID-19, pues es muy importante para evitar el contagio. El virus que provoca el SARS-CoV-19 es ahorita una de las preocupaciones de la salud pública. Es por ello que debemos de contribuir con la prevención en cuanto al lavado constante de manos. Recordar los 10 pasos de lavado de mano y que debe de durar este lavado un mínimo de 20 a 30 segundos. También hacerles recordar los nuevos protocolos de la nueva convivencia social, como el uso de mascarilla, protector faciales, alcohol en líquido o gel y el distanciamiento social de 1,5 metros como mínimo entre una persona con otra. También, jóvenes, hacerles recordar en cuanto a las normas de convivencia que debemos de seguir en el aula. Recordarles que el registro de su asistencia es muy importante. Para ingresar a las clases deben de ingresar con sus apellidos y nombres, posteriormente indicando el grado y sección en que se encuentra. Ejemplo, Arada Carrera, Orlando Hans, segundo año A o segundo año B, dependiendo de la sección en la que se encuentre. Entonces, por favor, jóvenes, el ingreso a las clases debe ser de esa manera, en el orden de apellidos, nombres y el grado. También hacerles recordar, jóvenes, en cuanto al desarrollo de las actividades en clases. Normalmente todas las actividades, el 80% de actividades, se desarrolla en clase dejando solamente una actividad de complementación para la casa. Si es esta forma en la que estamos trabajando con el desarrollo de casi todas las actividades en clases, se les pide por favor la entrega oportuna de sus fichas antes del cierre de las fechas. Otra cosa muy importante que hay que recordar en cuanto a las normas de convivencia es la participación en clase. Cada vez que quieran intervenir en clases, por favor procurar siempre la cámara prendida durante el desarrollo de la clase. Mantener un vocabulario adecuado dentro de la clase y también en casa, principalmente en el aula virtual. También debemos de guardar las evidencias, ya sea en su cuaderno, portafolio o donde ustedes estén acumulando todos sus trabajos, guardarlos para que luego puedan ser. Mi audífono azul. También hacerles presente sobre el respeto a la opinión de sus compañeros. Principalmente que cuando uno quiere hacer un aporte o quiera de cierta manera hacer una pregunta o cuestionar algo, pues hay que ser ordenados en el momento de trabajar y levantar la mano, que es una herramienta que tiene Zoom. Y por último, justificar alguna inasistencia o justificar dificultades de conectividad. Muy bien, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Antes de empezar con nuestra clase de hoy, debemos de tener en claro dos conceptos muy importantes antes de iniciar, ¿correcto? Uno, ¿a qué se le denomina tiempo? Y el segundo, ¿a qué se le denomina clima? A ver, dos voluntarios que quieran leer el primero, tiempo, y el segundo, clima. A ver, Romero y Farfán. Romero va a leer tiempo y Farfán el clima. Garayar, no bajes tu mano. Los que levantan la mano y no se les dio el tiempo por el orden, sigan con la mano levantada, que para la siguiente automáticamente va a ser el que sigue, ¿correcto? Esa va a ser la dinámica en la que vamos a trabajar. Los escucho en el orden que ya les he mencionado. Ok, profesor. El tiempo, estado, combinación de elementos que presenta la atmósfera en un momento y lugar determinados. Muy bien, continúa Farfán. El clima, sucesión periódica de tipos de tiempo, conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Bien. Vamos a analizar estos dos conceptos que muchas veces son muy cuestionados o muy confundidos. A ver, si ustedes se asomaran ahorita a su ventana, ¿correcto? O asomaran un ratito a la calle,
Observen, a ver, les voy a dar un minuto para que se den ese trabajo. Asómense y me van a describir cuál es el tiempo y el clima que hay ahorita. A ver, asómense un ratito a su ventana y observen. ¿Qué observan? ¿Cuál es el tiempo y el clima? A ver, hemos leído esos dos conceptos y me van a decir cuál es el tiempo y el clima que hay en este momento en Ica. Profesor, por lo que yo observo, hay un tiempo nublado y el clima es frío. Ya hay un tiempo nublado y el clima es frío. ¿Todos estamos de acuerdo con lo que ha dicho su compañero Leonardo? Sí. Muy bien, pero me estás describiendo solamente el concepto de tiempo. Miren, nos dice el tiempo, estado, combinación de elementos que presenta la atmósfera en un momento o lugar determinado. Por ejemplo, si estuviese lloviendo, diría que el tiempo es lluvioso, ¿correcto? Si estuviese en un momento, digamos, nevando, diría que el tiempo está nevando. Si estuviese corriendo aire o como se nombra aquí en la costa del Perú, principalmente en la zona de Ica, podría decir que está corriendo Paracas o hay vientos de alta velocidad. Ese es el tiempo, lo que pasa en un momento determinado. Pero ¿qué es el clima? El clima de Ica siempre va a ser cálido desértico. Aunque pase el invierno, el verano, el otoño, la primavera, siempre el clima de Ica va a ser el clima cálido. Ahora, profesor, no entiendo. Entonces, ¿estamos con un frío cálido? No, el tiempo solamente describe de manera muy fugaz o breve lo que sucede en un momento determinado en el espacio geográfico. Por ejemplo, si ahorita estuviese lloviendo, diría que el tiempo atmosférico de este momento es que está lloviendo, ¿correcto? Pero sigo permaneciendo en un clima cálido. ¿Me entiende? O sea, por ubicación en cuanto al Ecuador, vamos a tener un clima cálido, que van a ser las características principales de nuestra zona. Ahora, el tiempo puede variar de acuerdo a las estaciones y de acuerdo a otros factores. Por ejemplo, el viento, por ejemplo, la actividad sísmica también va a modificar el tiempo atmosférico, entre otros factores que vamos a observar dentro de la clase de hoy, ¿sí? Pero el clima siempre va a permanecer, porque el clima es el estudio de un estado atmosférico de una superficie terrestre en un periodo de 30 años. Es decir, que para que cambie un clima de una zona determinada, pues tiene que pasar 30, 40, 50 años. Y el cambio que va a haber no va a ser un cambio brusco, sino va a ser un cambio minúsculo. Sin embargo, el tiempo atmosférico diario que tenemos puede cambiar. Por ejemplo, hoy día puede amanecer caluroso, mañana puede amanecer nuevamente friolento, mañana puede amanecer lloviendo. A eso se refiere con tiempo atmosférico. ¿Han logrado entender el primer concepto que hemos tenido en la clase de hoy? Miren, estamos haciendo una diferencia muy simple entre tiempo y clima, ¿correcto? Ahora, el tiempo lo estudia una ciencia, ¿correcto? Vamos a ver qué ciencia estudia el tiempo y qué ciencia estudia el clima, ¿sí? El tiempo es estudiado por la ciencia denominada la meteorología, que estudia los cambios constantes que tiene la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, si hay muchas nubes, pues la meteorología diría que es probable que en Ica pueda llover. Por ejemplo, si ustedes agarraran su celular y en la parte de la hora vieran cuál es el tiempo atmosférico, ¿sí? Que tiene ahorita Ica, pues le va a salir que está nublado, ¿correcto? Con probabilidad de lluvia para la tarde. Puede salirle así. A eso se refiere el tiempo atmosférico, ¿correcto? Y el clima se refiere, si ustedes buscan, googlean o stalkean, el clima de Ica les va a parecer que es un clima cálido tropical, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo esta primera parte. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está claro? Perfecto, continuamos. Vamos a observar la siguiente lectura. Vamos a dividirlo en dos partes. A ver, la primera parte, el primer cuadrado, y la segunda parte, el segundo cuadradito para poder analizar, ¿sí? Le pediría a algún voluntario en el aula
quien pueda leer los recuadros. Levantamos la mano para determinar el orden. Recuerden que los que no alcanzan, sigan con la mano levantada hasta que continuemos con las PPTs. ¿Entendido? A ver, voluntarios, jóvenes. ¿Quién de forma voluntaria se ofrece a leer este cuadrito y el cuadrito de abajo? Levanten la mano, por favor. A ver, Garayar, correcto, va a leer el primer cuadrito. Y Quispe, muy bien, va a leer el segundo cuadrito del clima. Los escuchamos, adelante. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Tiempo, características de la atmósfera, temperaturas, precipitación, presión, viento. Es de un lugar concreto en un momento dado. Es el estado medio de la atmósfera en un lugar y momento determinado. ¿Qué es el clima? Clima, estudio de los diferentes tipos de tiempo. Es el conjunto fluctuante de condiciones atmosféricas caracterizado por los estados y evolución del tiempo en el transcurso de un periodo lo suficientemente largo y en un dominio determinado. Es el estado promedio de la atmósfera, calculado sobre la base de un tiempo muy largo. Muy bien. Hemos logrado observar, gracias a sus compañeros que han participado en estas lecturas, hemos logrado observar características importantes. Miren, observamos en esta parte de aquí. Cuando nos habla del tiempo, debemos de entender que el tiempo es un estado breve de la atmósfera. Es cambiante diariamente porque es un estado muy breve de la atmósfera. ¿Correcto? Este estado breve de la atmósfera que vamos a observar se caracteriza o se puede modificar por ciertos factores. Estos factores son temperaturas, precipitación, presión y vientos. ¿Correcto? Este tiempo diariamente se puede modificar por estos factores. ¿Sí? Y como dice, es el estado medio de la atmósfera de un lugar y un momento determinado. Pero normalmente este tiempo determinado en el que se mide el tiempo atmosférico, pues es muy minúsculo, menos de un día. ¿Entendido? Sin embargo, el clima es el estudio de diferentes tipos, ¿correcto? O conjunto de factores que caracterizan el tiempo atmosférico promedio de un lugar de mucho tiempo. Es decir, el clima es el tiempo atmosférico, ¿correcto? Pero que predomina en un promedio de años, entre 40, 50, 60 años, ¿sí? Y es la base para medir las escalas dominantes de cómo es el clima en esa zona. A partir de lo que se observa del tiempo atmosférico constante dentro de 40 años, se puede determinar qué clima tiene esta zona, ¿sí? Y el clima que se determina es cuál es el tiempo dominante según la temperatura y ciertas características que pueda mostrar que se pueda mostrar dentro de los factores que hay dentro de la zona que se está estudiando. Lógicamente, cada lugar, cada superficie de la Tierra tiene un tiempo atmosférico distinto y también tiene un clima distinto. ¿Correcto? Hasta aquí. ¿Me estoy dejando entender o tienen alguna duda o alguna pregunta? A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Quiero que quede muy claro el concepto de tiempo y de clima. Muy bien. Como hemos observado, el tiempo, hemos visto que es un lapso muy breve de las características que presenta la atmósfera. Y el clima es un lapso prolongado, usualmente de 20, 30, 40 años, que muestra la atmósfera. Dentro de las ciencias que estudia cada una de ellas, vamos a encontrar primero a la meteorología. La meteorología estudia las características de la atmósfera en un tiempo muy corto, es decir, normalmente entre 24 hasta 72 horas. Estudia qué características puede presentar la atmósfera en ese tiempo y la probabilidad del cambio que puede existir en la atmósfera según ciertos factores. Por ejemplo,
la presión atmosférica, estudia según el movimiento del viento, estudia según la acumulación de las precipitaciones de las nubes y puede determinar si el tiempo va a ser nublado, lluvioso, húmedo, puede ser cálido, soleado, etc. Puede determinar qué tipo de tiempo, o como dicen muchas veces se equivocan al determinar cuál es el clima que va a tener Ica. No, cuál es el tiempo atmosférico que tiene Ica el día de hoy. Es la forma correcta de referirse cuando queremos saber si el día está soleado, está nublado, está lloviendo, etc. Ahora, cuando hablamos del clima, hablamos de las características promedio que ha presentado una zona en un lapso de 20 a 30, 40, 50 años, ¿correcto? Y estas digamos, formas o características que tiene este relieve se va a determinar según la presión atmosférica, los vientos, y podemos determinar en Ica, si hablamos de promedio, en Ica, ¿hace calor en todo el año o hace más frío en todo el año? Solamente estoy viendo en un periodo de un año. Hace calor todo el año. Hace calor. Normalmente hace calor. Entonces eso quiere decir que nuestro clima es cálido. Más allá de que pueden haber días nublados, pueden haber días lluviosos, pueden haber días con bajas temperaturas, pueden haber días con paracas. Eso no determina el clima, sino el clima es determinado por el promedio de todos los fenómenos atmosféricos que puede existir en un lugar determinado en un periodo de 20, 30, 40 años. Y eso es lo que estudia la climatología. Hasta aquí. ¿Me estoy dejando entender? ¿Todo ok hasta aquí? Perfecto. Ahora, para poder avanzar, vamos a ir a desarrollar nuestro primer video de la clase. ¿Correcto? Vamos a observar con atención nuestro primer video de la clase. Y en nuestro primer video vamos a poder observar, ¿sí? Un punto muy importante para desarrollar la actividad 1 de la ficha propuesta. Entonces, les pediría, por favor, que en cuanto al video lo observamos con atención. Si queda alguna duda, porque al finalizar del video vamos a tener un tiempo para discutir las ideas principales que hemos observado y consolidar sus respuestas dentro de la actividad número 1. ¿Les parece? Vamos a dar inicio con el video. El clima se regula a través de dos procesos: la cantidad de energía, en forma de radiación solar, que entra y sale de la atmósfera, y cómo se distribuye esta energía por la atmósfera y el océano. El balance energético de la Tierra es el equilibrio que hay entre la energía que entra y la que sale. De toda la radiación solar que entra en la atmósfera, la mayor parte atraviesa y calienta la superficie terrestre, mientras que una pequeña parte es reflejada principalmente por las nubes. La Tierra vuelve a perder calor a través de las corrientes de aire, la radiación y la evaporación del agua. Una parte de esta energía que pierde la Tierra atraviesa la atmósfera y vuelve al espacio. El resto es absorbida por una pequeña parte de la atmósfera, que son los gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, vapor de agua, metano y ozono. La atmósfera reemite el calor absorbido, y de nuevo una parte escapa al espacio y otra vuelve a calentar la superficie terrestre. Sin este proceso, llamado efecto invernadero natural, la temperatura del planeta sería mucho más baja y no podríamos vivir en él. Y si este fuera el único proceso de transferencia de energía, tendríamos el mismo tiempo y clima en todo el planeta. Sin embargo, la radiación solar que recibe la Tierra no es homogénea. Llega más energía al ecuador que a los polos.
Para compensar este desequilibrio, se da el segundo de los procesos de la regulación climática: la distribución de la energía que llega al ecuador hacia las áreas polares, que se da a nivel atmosférico y oceánico. En la zona tropical, el aire cálido sube y forma nubes de tormenta que se desplazan hacia los polos en las capas altas de la atmósfera. Cerca de la superficie del planeta se da el proceso contrario. El aire frío se mueve hacia el sur y se forman células de corrientes. En las zonas donde se juntan dos células pueden suceder dos cosas: que una masa de aire suba. En este caso, la presión atmosférica es baja, lo que suele dar lugar a precipitaciones en forma de lluvia o nieve. O que una masa de aire baje, en cuyo caso la presión atmosférica es alta, lo que da lugar a buen tiempo. Debido a la rotación de la Tierra, estas corrientes de componente norte-sur se desvían hacia el este en el hemisferio norte y hacia el oeste en el hemisferio sur. Es lo que llamamos efecto Coriolis y define la trayectoria de las corrientes atmosféricas. Así es como se distribuye el calor en la atmósfera. El segundo proceso de distribución de energía se da en el océano, que absorbe y almacena más calor que la atmósfera, pero lo distribuye de manera más lenta. En la superficie del océano, los vientos generan corrientes que transportan el agua caliente entre los trópicos y la zona subtropical. Por debajo de la superficie, la densidad del agua va aumentando a medida que disminuye la temperatura y cambia la salinidad, generando la circulación profunda. Un ejemplo de circulación profunda es la corriente del Golfo, que desplaza el agua cálida del Caribe hacia el Atlántico Norte. A medida que se va desplazando, el agua cálida se va enfriando y haciendo más densa. Y al llegar a la zona ártica, el agua es tan densa que se hunde hacia el fondo del océano y vuelve hacia la zona ecuatorial por debajo de las corrientes superficiales. Esta corriente es importante porque trae agua caliente a Europa, haciendo que nuestro clima sea más suave que el de Nueva York, que está a la misma latitud. Estos dos procesos determinan el balance energético de la Tierra. Cuando entra más energía de la que sale, la Tierra se va calentando. Los registros climáticos nos indican que desde la revolución industrial hemos ido metiendo más energía a través de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por la quema de combustibles fósiles. Por esta razón, la Tierra se está calentando y nuestro clima está cambiando. Tierra se Muy bien, jóvenes. A ver, podemos abrir ahora la ficha de trabajo propuesta para el día de hoy y nos vamos a ubicar en la actividad número 1, donde nos indica que observemos el video y elaboremos un argumento. Pero antes de empezar, ¿correcto? Antes de empezar con nuestro desarrollo de nuestro argumento, vamos a determinar lo siguiente. ¿Cuáles han podido ser las ideas principales que hemos observado en el video? Recuerden que podemos vincular el conocimiento que se ha observado en el video con la clase anterior que hemos trabajado, el calentamiento global. A ver, jóvenes, los escucho. ¿Qué ideas principales o qué momentos del video a ustedes les ha parecido más interesante? A ver, jóvenes, sigo esperando sus respuestas. Romero, te escucho.
Una función de la Tierra que es cuando entra mucho calor a la Tierra misma se encarga de, por decir, arrojar ese calor al espacio. Muy bien, la Tierra tiene un proceso de regulación. Garayar, te escuchamos. Del proceso el del proceso natural que tiene el planeta Tierra para liberar energía. Pero Muy, a partir desde 1850 ha estado entrando mayor energía y saliendo poca. correcto. Miren, hemos observado en una primera instancia la forma de cómo nuestro planeta absorbe y recepciona energía desde el Sol. Energía de forma lumínica, de forma calorífica y energía en forma de radiación. ¿Correcto? En forma lumínica, pues en luz, calorífica, los rayos de luz contienen calor y en forma de radiación, pues lo vemos a través de los rayos ultravioleta. ¿Correcto? O los rayos UV. Este tipo de energía que nos brinda el Sol permite que nuestro planeta constantemente se vaya calentando. Al calentarse nuestro planeta es necesario, ojo, el calentamiento de nuestro planeta es necesario para que se pueda dar la vida en nuestro planeta. Pero nuestro planeta, de una forma maravillosa, absorbe la cantidad de calor que necesita y luego, pues, expulsa la cantidad de energía que no necesita o que se está excediendo de forma natural a través de la atmósfera, a través de las capas que existen en la atmósfera, a través del ozono y a través de los gases invernaderos que son esenciales. Pero, como dijo su compañero Garayar, ¿no? Dentro de este proceso de regulación, a partir del año de 1850, se empezó a ver la revolución industrial. Es decir, el ser humano empezó a explorar rápidamente la cantidad de quema de combustibles fósiles. ¿Y a qué llamamos combustible fósil? Al petróleo y todos los derivados que hay del petróleo. Gas, gasolina, querosene, combustibles, ceras, etc. Todo aquello que fue derivado del petróleo genera los gases denominados gases de efecto invernadero, que lo hemos visto en la clase anterior. A ver, ¿algunos de ustedes se acuerdan de cuáles son los principales gases de efecto invernadero? A ver, Garayar, El dióxido El, de carbono, ¿correcto? El dióxido de carbono A y el ver, metano. también, respetamos la manito, norma de convivencia, Garayar y luego Romero. Es el dióxido de carbono y el metano. Muy Que bien, existen dióxido de uno con carbono, metano. Romero, dióxido de carbono, metano y ozono. ¿correcto? Caripasa también había alzado la mano, si no me equivoco. es el dióxido de carbono, el metano. Muy bien, habíamos estudiado al monóxido de carbono, al dióxido de carbono, al metano y a los, ¿cómo se llamaba lo que tienen los refrigeradores? Lo que tienen el aire acondicionado. A ver, ¿alguno se acuerda? Que es lo que no permite que se forme el ozono en la capa y le Los hace agujeros. fluorocarbonos. Muy bien, Fluorocarbonos. los fluocarbonos. Correcto. Estos son los principales gases de efecto invernadero. Ahora, vamos aquí a observar de que estos gases de efecto invernadero existen naturalmente en la atmósfera y que ayudan a regular el proceso de calentamiento de la Tierra. Pero a partir de 1850 se ha habido un exceso, es decir, nuestro planeta recibe mayor cantidad de energía calorífica y solamente puede regular o puede expulsar menos de lo que recibe. Lo que ha provocado que en nuestro tema de hoy que estamos observando el clima, pues varíe constantemente. Y al variar el clima, esto perjudica en el calentamiento de muchos aspectos. Por ejemplo, uno de los factores que puede cambiar el clima son las corrientes marinas. Sabemos que existen corrientes marinas cálidas y corrientes marinas frías. Pero si esto cambia, cambia el clima de la zona por donde pasa la corriente marina. También hemos visto sobre las corrientes de aire. Hay corrientes de aire dentro de nuestro planeta. Si cambian las corrientes de aire y con ello la presión atmosférica, ¿cambiará también el clima? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Podría cambiar el clima si cambiaran las corrientes de aire?
Pues la respuesta es que sí. Si cambian las corrientes de aire, si hay mayor cantidad de calor, el mar aumenta su temperatura, hay mayor cantidad de evaporación que va a generar cambio de clima. Y este cambio se va a ver observado en fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, van a haber lluvias torrenciales en lugares donde no habían lluvias. Va a haber descongelamiento de los polos. Va a existir tormentas tropicales entre huracanes y tornados en lugares donde antes no había. Va a haber mayor movimiento de las fuerzas internas de nuestro planeta, ¿correcto? En este caso de las placas tectónicas por el aumento del calor. Ejemplo, el último terremoto que ha habido el día sábado en Haití. ¿Sí? Entonces, vamos a observar una serie de fenómenos naturales que se van a ver afectados principalmente por el cambio del clima y que nos afectan a nosotros y afectan a todo el mundo y todos los seres vivientes que viven dentro del relieve. ¿Sí? Por ejemplo, para un iqueño no es normal el frío que está haciendo ahora. Las temperaturas están muy bajas, luego se ponen en calor y esto es parte del calentamiento global. Quizás ustedes no lo pueden observar de esta manera, pero si ustedes hablaran con su abuelito, con su tío o con su mamá, les va a decir que el clima antes no era así. El clima está cambiando. ¿Y por qué digo el clima? Porque el clima es un proceso de los factores que sigue siguiendo la atmósfera de un lugar determinado en más de 20 o 30 años. Para que exista un cambio de clima, tiene que pasar mucho tiempo. No solamente el tiempo atmosférico, como lo hemos visto, sino el clima es de mucho tiempo. Entonces, con lo que les he explicado, con lo que hemos observado del video y los conocimientos principales que hemos visto entre clima, tiempo atmosférico, creo que ustedes están habilitados para poder desarrollar la actividad número 1. Van a escoger uno de los subtemas que hemos visto en la primera parte del video y van a generar un título, un argumento y una conclusión. ¿Correcto? Ya sabemos cuál es el procedimiento, ya les he explicado cómo se trabaja cada una de estas partes, entonces van a empezar a trabajar. Antes que todo, jóvenes, hacerles recordar nuevamente, se los hago recordar siempre al inicio de clase, en las normas de convivencia. El ingreso a las clases es con el siguiente orden para poder identificarse. Número 1, apellido, nombre y el grado al que corresponde. Ejemplo, Arada Carrera Orlando Hans, segundo B. Es la forma correcta con la que debo de ingresar a las clases, según sean pues matemática, comunicación, a todas las clases es la forma correcta con la que deben de ingresar, por favor, no se olviden. ¿Entendido? Muy bien. Una vez dicho esto, jóvenes, ustedes van a poder avanzar, la actividad número 1. Es más, si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere concluir con una idea o ampliar el conocimiento, puede consultar blogs, videos, información confiable y páginas confiables que les puedan brindar esta información. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, empezamos. Les voy a dar un espacio de 7 minutos para que puedan concluir con esta actividad.
para todos, el video, el enlace ya está dentro de la actividad de trabajo o ficha número 3. Ahí van a encontrar los 2 enlaces de los 2 videos que vamos a observar el día de hoy. Así que pueden verificar y van a encontrar ahí los enlaces de ambos videos. También en ese mismo lugar, en la ficha de trabajo, se están subiendo los videos de las clases, ¿sí? Por favor, verificar. Dentro de los temas que pueden escoger, hemos observado, en primer lugar, ¿correcto? El clima. Hemos observado cómo los rayos del sol modifican el clima. ¿Qué efecto está teniendo el calentamiento global dentro del clima? ¿Sí? Hemos observado también en el video las corrientes marítimas, hemos observado las corrientes de aire, ¿correcto? Y hemos observado los climas que se crean a partir de la llegada de la luz solar en forma de calor al centro del planeta, es decir, desde el Ecuador, más cálido, parte tropical, o de los trópicos, es un clima mediado, ¿sí? O mediterráneo, y luego tenemos los climas polares o climas fríos. Pueden escoger cualquiera de los temas observados en el video. De todas formas, si alguno de ustedes tiene alguna consulta, me la puede hacer saber y con mucho gusto les voy a ayudar a que puedan construir sus conocimientos. Profesor, una pregunta. Te escucho. ¿Se puede hablar del cambio climático? ¿Sí? También puedes hablar del cambio climático, puesto de que el cambio climático es producto del calentamiento global y está perjudicando el clima en todas las zonas donde nosotros vivimos. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo van? Ya están concluyendo con la actividad número 1. Vuelvo a repetir, jóvenes, ¿cómo vamos? Ya están concluyendo con la actividad número 1. Muy bien, vamos a continuar con la actividad número 2, ¿correcto? En esta parte hemos observado ya conceptos básicos sobre qué es el tiempo atmosférico y qué es el clima. Para concluir con las ideas base de esta parte de aquí, vamos a concluir con lo siguiente, ¿correcto? 1. Sabemos que llamamos, en primer lugar, llamamos tiempo atmosférico a características que tiene la atmósfera en un corto plazo. Normalmente este puede ser de 24 hasta 72 horas. A eso se le llama tiempo atmosférico. Características que tiene la atmósfera de un lugar determinado en un espacio de 24 a 72 horas. Estas pueden ser, ¿no? El tiempo atmosférico puede ser lluvioso, soleado, nublado, frío, caluroso, etc. Ahora, cuando hablamos de clima, nuevamente vuelvo a insistir con este tema, cuando hablamos de clima, estamos hablando de características que predominan
en la atmósfera en un espacio de 20, 30, 40 años. Estas características que predominan, que pueden ser calurosas, frías, tropicales, etcétera, determinan el clima de la zona en la que establece. Lógicamente va a haber días lluviosos, va a haber días soleados, etcétera, pero el clima que prevalece durante un espacio o un periodo, digamos, un poco largo, de 20, 30, 40 años, le podemos llamar clima, ¿correcto? Este clima puede ser afectado por condiciones, factores o elementos que hemos observado en el primer video de la actividad número 1. Por ejemplo, puede ser afectado por la presión atmosférica, por la humedad, puede ser afectado por las corrientes marinas, cálidas y frías, puede ser afectadas también el clima, puede ser afectado por la latitud, por la proximidad al mar, etcétera, como lo vamos a observar en la siguiente actividad. Entonces, teniendo en cuenta la diferencia que tenemos entre tiempo atmosférico y clima, tenemos la siguiente idea. El tiempo atmosférico es estudiado por la meteorología, quien designa características probables de cuál puede ser el tiempo atmosférico en un espacio de hasta 72 horas. Y el clima, pues, son las características innatas que predominan, ¿correcto?, en un espacio atmosférico y que se interactúa con la zona, con la vegetación, con los animales, con el relieve que tiene este lugar en específico al que pertenece este espacio atmosférico. ¿Entendido? Entonces, hemos tenido en cuenta estas ideas que han sido iniciales en la clase de hoy para poder desarrollar nuestra actividad. Entonces, en cuanto a la actividad número 2, tenemos las siguientes preguntas propuestas. La primera pregunta propuesta para la actividad número 2 sería, ¿qué es el tiempo atmosférico? A ver, ¿quién de ustedes me podría contestar esta pregunta? ¿Qué es el tiempo atmosférico? Recordamos, normas de convivencia, por favor, levantamos las manitos de Zoom. A ver, primera pregunta, ¿qué es el tiempo atmosférico? Vuelvo a repetir, jóvenes, de forma voluntaria. ¿Quién podría responder qué es el tiempo atmosférico? Romero, te escuchamos. ¿Es el estado medio de la atmósfera en un lugar y momento determinado? Correcto, en un lugar y momento determinado. Alvites, te escuchamos. Es como una variación del clima. Correcto, podrían ser variaciones leves del clima. Correcto, porque el tiempo atmosférico es parte del clima. Correcto, muy bien. Ahora, cuando hablamos de clima, correcto, hemos observado que el clima es las condiciones atmosféricas que existen en un lugar determinado en un plazo pues más extenso, que es de 20, 30, 40 años. De esos 20, 30, 40 años, el clima promedio, ¿correcto? El clima promedio que presenta esta zona atmosférica a esas características que presenta la atmósfera, en este promedio se le llama clima, ¿sí? Y es estudiado por la ciencia denominada climatología. Sin embargo, el tiempo atmosférico es estudiado por la meteorología, que estudia los cambios breves que puede tener el clima, ¿sí? Entonces, hemos entendido dos conceptos aquí. Y luego tienen, pues, preguntas que nos dice que estudia la meteorología y que estudia la climatología. ¿Entendido? Esas preguntas están fáciles. Vamos a darles un espacio de 5 minutos para poder continuar con las otras actividades propuestas para el día de hoy. De todas formas, si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere consultar, me lo puede hacer saber y con mucho gusto les ayudo a construir el conocimiento que aún tienen algunas dudas, ¿sí? Recuerden que para poder participar es muy importante el uso de la herramienta de mano dentro de Zoom. De esta manera podemos ser más ordenados.
Muy bien, jóvenes. Hasta ese momento, ¿cómo van con las respuestas? ¿Han logrado concluir o necesitan un espacio de 2 minutos adicionales para concluir con la actividad? Por favor, contestar. Si no es de manera con el micro, por el chat. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con la explicación de nuestro tema denominado hoy el clima, sus elementos y factores. Muy bien, ya hemos entendido qué es el clima como una definición básica. Hemos observado en el video cómo el clima puede variar según ciertos factores y elementos. Entonces, vamos a observar según el siguiente esquema. El clima está constituido por una serie de elementos. Estos elementos pueden variar el tiempo atmosférico que puede tener el clima diariamente. ¿Cuáles son estos elementos que hemos observado? Podemos observar aquí la precipitación, que ahorita la vamos a definir, la humedad, el movimiento correcto de los vientos. Podemos observar aquí la altitud, la latitud y también podemos observar la cercanía a los océanos y los lagos, que pueden regular seriamente pues las características que pueden tener el clima, ¿correcto? Estos elementos se caracterizan por los medios atmosféricos. Por ejemplo, a mayor altura, pues vamos a observar mayor precipitación, mayor cantidad de frío. Son variables según puedan existir dentro de las zonas climáticas que también vamos a explicar a continuación. Entonces, ¿correcto? Vamos a concluir con esta idea. El clima está compuesta por el tiempo y el clima, ambos, tiempo atmosférico y el clima, están compuestos por elementos y factores. Dentro de estos principales elementos que nosotros tenemos, pues tenemos aquí las temperaturas, tenemos las precipitaciones, tenemos la humedad, tenemos la insolación, la nubosidad, ¿correcto? O cantidad de nubes, y la presión y los vientos. Cada uno de estos elementos puede modificar, ¿sí? Puede modificar el clima dentro de un momento determinado, a lo que llamamos tiempo atmosférico. También hay otros factores que modifican el clima. ¿Cuáles son? Pues la influencia marina. Hemos visto que las corrientes, tanto cálidas como frías, también pueden modificar el clima. La altitud media, es decir, cuando observamos, ¿sí? Observamos la altitud es la altura que se mide desde el suelo hacia la parte de arriba. Cuando observamos en una zona montañosa, normalmente son zonas donde hay mayor cantidad de frío. Entonces, también el relieve, de acuerdo a la altura, pues también genera una modificación en el clima, ¿correcto? También vamos a ver otros factores dinámicos que aquí podemos ver, pues, las masas de aire o los movimientos de aire frío y caliente que existen en nuestro planeta. Todo esto modifica constantemente el clima, pero vamos a definir uno por uno. ¿Sí? Vamos a definir los principales elementos que determinan el clima. Estos son la temperatura, la precipitación, la presión, la humedad y los vientos. Vamos a observar cada uno y de qué forma pueden modificar el clima. El primero, la temperatura. Observamos en el video
de qué manera la Tierra absorbe el calor que llega a través del Sol, a través de la energía calorífica, la energía en forma de radiación y la energía en forma de luz. Esta energía que llega del Sol es vital para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Pero nuestro planeta tiene una función reguladora, es decir, que normalmente nuestro planeta absorbe la cantidad de energía que necesita del Sol y el resto la expulsa al espacio exterior. Pero como hemos observado, actualmente nuestro planeta vive un problema denominado calentamiento global, a causa del aumento de los gases de efecto invernadero que provocan que esté cambiando la temperatura de nuestro planeta, ¿sí? A través de lo que nosotros decimos isotermas. Las isotermas son los rayos constantes que llegan del Sol. Entonces, si observáramos los rayos constantes que llegan del Sol, vamos a observar que esto permite, la temperatura que llega del Sol, permite diferenciar zonas climáticas, como vamos a observar en la siguiente PPT. Muy bien, aquí. Como vamos a observar, el Sol llega directamente en diferentes magnitudes a nuestro planeta, siendo las más directas o más fuertes que llegan en la zona de aquí del medio de nuestro planeta, donde se encuentra el Ecuador. Por eso vamos a ver que las isotermas o rayos solares que llegan a nuestro planeta llegan con mayor intensidad a la parte central de nuestro planeta. Por eso que estas zonas, por la cantidad de energía solar que absorben del mismo Sol, pues son zonas muy cálidas, siendo la más cálida de todo nuestro planeta el mismo Ecuador y extendiéndose hasta aproximadamente el paralelo 23 grados, ¿correcto? Tanto para norte como para sur, como zonas cálidas. Aquí nos encontramos nosotros, por aquí. Es decir, el Perú, por simplemente estar dentro del rango donde llegan los rayos del Sol de manera directa, pues afecta, ¿correcto?, a ser un clima cálido. Y este clima, pues, se mantiene, como observamos en nuestra querida Ica. Luego tenemos los climas templados. Los climas templados son donde llegan los rayos del Sol a mediada cantidad energética. Es decir, no son ni cálidos ni son fríos, ¿correcto? Mantienen temperaturas, pues, adaptables dentro de 20 grados hasta los 30 grados, ¿correcto? Estas zonas se extienden desde los paralelos 23 grados y llega hasta el paralelo 55 grados. Luego tenemos las zonas frías, que son normalmente las zonas polares, donde los rayos del Sol llegan a una muy mínima intensidad. Estas zonas polares llegan los rayos del Sol y permiten que existan los climas fríos o los climas polares, tanto para el polo norte, ¿correcto?, como para el polo sur. Eso es lo que genera la llegada del calor a nuestro planeta, denominado mediante la temperatura, ¿correcto?, denominado mediante la temperatura como las isotermas o rayos del Sol que impactan directamente a nuestro planeta. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta con la temperatura? Vuelvo a repetir, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta con lo que estamos observando en esta parte? Muy bien, al parecer todo está claro. Vamos a continuar. El segundo es la precipitación. La precipitación también puede modificar la cantidad, digamos, el clima que existe en una zona. La precipitación la podemos denominar como la caída de agua en estado líquido, ¿correcto?, en el proceso de los ciclos del agua, en este caso en la condensación. Vamos a ver que la precipitación se puede dar de acuerdo a la presión atmosférica, es decir, a mayor presión atmosférica, ¿correcto?, vamos a ver menos densidad de nubes y mayor cantidad de calor. Pero a menor presión atmosférica vamos a observar que va a haber mayor cantidad de nubes y si la presión atmosférica sigue descendiendo, pues desciende la temperatura y al descender la temperatura, la precipitación se va modificando. De lluvia se puede modificar a nieve y de nieve se puede modificar a granizo. Esto depende mucho de la precipitación que se mezcla, ¿correcto?, que se puede mezclar con lo que nosotros llamamos presión atmosférica. Ahora,
Los isoyetas son las líneas que unen de igual forma la precipitación. Si nosotros observamos, la precipitación no cae de forma dispareja, sino cae de una forma uniforme. A la cantidad de agua que se puede medir mediante las isoyetas o líneas de agua en forma de gotas que caen en las mismas zonas, ¿sí? Se puede determinar lo siguiente. Se puede medir la cantidad de la precipitación mediante un instrumento llamado el pluviómetro. El pluviómetro determina la cantidad de agua, correcto, por metro cúbico que puede obtenerse a partir de la lluvia. Siguiente elemento que puede modificar el clima. La presión, ¿sí? La presión, ¿sí? La presión atmosférica se mide de acuerdo a la cantidad de aire, ¿correcto? En la densidad del aire que puede existir de acuerdo a la altura y a las zonas bajas. Si la cantidad de aire, ¿correcto? Es decir, la cantidad de aire caliente que existe en una parte del planeta aumenta o baja, esto es lo que se trata de medir en cuanto a la presión atmosférica. El instrumento climatológico que se usa para medir la presión atmosférica es el barómetro, ¿correcto? Normalmente los puntos de presión atmosférica deben de ser normalmente entre 1313 barómetros o barómetros bajo presión. Es decir, si tenemos una presión atmosférica sobre los 1013, ¿correcto? Podemos decir que la presión atmosférica es alta. Y si está debajo de los 1013, podemos decir que la presión atmosférica es baja. ¿Esto qué provoca? La presión atmosférica provoca que el calor o la temperatura que tenga el aire pueda modificarse de cálido a frío. Cuando hay un desequilibrio de la presión atmosférica, se generan fenómenos climatológicos, los cuales pueden ser los ciclones, ¿correcto? Anticiclones y las borrascas, ¿sí? Las borrascas se llaman cuando las presiones son bajas las presiones atmosféricas, es decir, son muy pequeños remolinos. Y cuando las presiones atmosféricas son altas, se le llaman anticiclones, ¿sí? Recordamos que esto depende también de la zona donde se ubica a partir del ecuador, porque desde el ecuador el aire se calienta y va girando en forma circular a través de nuestro planeta. Llega hasta el polo norte y se enfría y sigue un ciclo del aire. Esto genera la presión atmosférica, ¿sí? Ahí observamos el anticiclón y observamos la borrasca, ¿sí? Esto depende de la zona donde nosotros giramos. Por ejemplo, aquí un dato curioso. En cuanto a la presión y el movimiento que tiene la presión atmosférica, que tiene las corrientes de agua, que tiene hasta el simple hecho cuando nosotros tenemos nuestro lavadero, ¿correcto? Y echamos agua, la manera de cómo gira o a qué dirección gira depende de la ubicación que nos encontremos a partir del ecuador. Por ejemplo, ustedes se han puesto a observar cuando hay agua acumulada en un recipiente, lo echan a su lavadero, hacia aquel lado gira, ¿correcto? Ese remolinito que se forma al absorber el agua a su lavadero. ¿Alguno de ustedes se ha sentado a observar eso? Muy bien, a ver, ¿hacia qué lado? ¿Izquierda o derecha? Hacia el derecho, pues. ¿Seguro que es hacia la derecha? Izquierda. Izquierda. Correcto. Hacia la derecha es a partir del ecuador, pero de la otra zona. De esta manera se puede determinar los movimientos, correcto, de las ondas de calor que genera el aire, sí, que pueden ser anticiclón o borrascas. ¿Entendido? Son como datos curiosos para que ustedes puedan tener. Es el mismo carácter que estamos viendo, lo tienen las corrientes de agua y también los tienen pues la presión atmosférica. Observamos el viento. El viento se mueve también. No solamente se mueve desde el Ecuador hasta los polos nortes, sino también el viento se mueve constantemente en la misma zona. Por ejemplo, si nosotros observamos en la parte, ¿correcto? En las partes más bajas, ¿sí? Vamos a observar que vamos a ver un viento totalmente frío. Cuando el viento se calienta, pues normalmente se encuentra en la parte de arriba. Esto va girando constantemente el movimiento de los vientos y puede crear
pequeños remolinos. Estos movimientos se generan a partir del calor que recepciona de la atmósfera, recepciona nuestro planeta del Sol. Estos movimientos también del viento también pueden modificar lo que nosotros conocemos como clima. Muy bien. A ver, la humedad. Un voluntario que pueda leer sobre la humedad. Garayar. A ver, va a leer Garayar y Caripaz. Los dos, ¿correcto? Vamos a indicar qué zonas va a leer Garayar y qué zonas va a leer Caripaz. Garillar va a leer esta primera parte, ¿correcto? Y Caripaza va a leer esta segunda parte. ¿Entendido? Empezamos. Humedad. Indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Depende de la temperatura, pues el aire caliente contiene más humedad que el frío. Se puede expresar en La humedad absoluta, cantidad de vapor de agua presente en el aire, se expresa en gramos por kilogramo de aire seco. La humedad relativa. Relaciona la humedad de la masa de aire con la humedad absoluta, que podría admitir, se expresa en porcentaje. Muy bien. Hemos observado características principales de la humedad. La forma de medir la humedad es con el hidrómetro. La humedad se genera el aire es un compuesto de diferentes gases, pero cuando tiene mayor cantidad de vapor de agua, podemos decir, si tiene mucha cantidad de vapor de agua, podemos decir que esta cantidad de vapor de agua, en esa zona específica de la atmósfera, pues hay mucha humedad. Ejemplo, Lima. Lima es una ciudad totalmente húmeda, porque el aire tiene gran cantidad, correcto, de vapor de agua, ¿sí? Cuando se carece de vapor de agua, podemos decir que ese clima es seco, porque el aire no contiene o contiene mínimas porciones de vapor de agua. ¿La humedad puede modificar el clima? Por supuesto que sí. La cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire puede modificar el clima. Por ejemplo, un clima con mayor cantidad de humedad, con mayor cantidad de vapor de agua, o sea, con mayor cantidad de humedad, pues puede ser un clima más frío que un clima donde hay menor cantidad de humedad. Y también modifica pues toda la región y todos los seres vivos que viven en esa zona. Continuamos. ¿Sí? Ahora vamos a ver factores del relieve que pueden modificar el clima. Observamos. En primer lugar, observamos la latitud geográfica. Esto ya lo hemos visto. Mire, los rayos del sol que llegan a nuestro planeta, bueno, no se puede visualizar bien con este color, aquí. Los rayos del sol que llegan a nuestro planeta llegan de manera desproporcional, es decir, de acuerdo a las zonas. A estas zonas, según lo que nosotros podemos ubicarnos dentro del espacio geográfico de nuestro planeta, se llama latitud y longitud. En este caso estamos viviendo la latitud. Encontramos como punto central de la latitud o paralelo cero, que ustedes ya lo deben de conocer esta información. El paralelo cero es conocido como el ecuador, ¿correcto? Que es lo que divide por mitad a nuestro planeta. ¿Entendido? A partir del ecuador, donde llega con mayor intensidad los rayos del sol, podemos decir y afirmar que hacia la parte de arriba del ecuador, ¿sí? De esta parte que es más cálida hacia arriba, se va haciendo más frío. Por eso encontramos climas cálidos, climas templados, climas fríos. Lo mismo sucede en el Ecuador para la parte sur. Si bajamos a la parte sur, climas cálidos, climas templados, climas fríos. Climas fríos concluimos con el polo norte en la parte norte del Ecuador y en la parte sur o latitud sur concluimos con lo que conocemos como la Antártida. Hasta ahí. ¿Todo está siendo entendido? ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? ¿Todo ok hasta ahí? Perfecto. Vamos a continuar. Ahora, en cuanto a la altitud, ¿sí? La altitud, es decir, supongamos, estamos en la misma zona climática que hemos observado según la ubicación del planeta. Ejemplo, Perú. En el Perú, que está ubicada, supongamos, en el mismo paralelo cercano al Ecuador. ¿Ustedes creen, si observamos,
¿ustedes creen que hubiese la misma temperatura? Estamos en la misma zona del paralelo. La misma temperatura en Ica, en Ayacucho. ¿Ustedes creen que existe la misma temperatura? A ver, respóndame. ¿Usted cree que existe la misma temperatura, el mismo clima? No. ¿Por qué creen que no existe el mismo clima? ¿Qué diferencia hay entre el relieve de la costa y el relieve de la costa de Ica y el relieve de la sierra de Ayacucho? Que la sierra de Ayacucho está en mayor altura. Exacto. La altitud se refiere a la altura. Es decir, miren, aquí en la parte bajo o más cercana al mar, vemos un clima más cálido, pero a mayor altura en la misma zona, vamos a observar menos cantidad de temperatura. Es decir, a menor altura, más calor. A mayor altura, más frío. ¿Correcto? Es por eso que se diferencia en nuestra zona, por la cordillera de los Andes, las temperaturas entre costa, sierra y selva. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase con más atención. Estamos viendo generalidades. Hasta aquí, ¿me van entendiendo con el tema de la altitud? Muy bien. Esto quiere decir que el relieve también puede modificar, ¿correcto?, algunas partes que observamos dentro del clima. ¿Cómo se puede modificar el relieve? Ejemplo, miren, es lo que pasa con la selva del Perú, ¿sí? A ver, en primer lugar vamos a pedirle a 2 voluntarios que puedan leer lo que estamos observando, por favor. A ver, 2 voluntarios que levanten la mano, Garayar y Romero, ¿correcto? Garayar y Romero en ese orden. Garayar ya tenía la mano levantada ahí. A ver, Garayar va a leer esta parte de aquí. Voy a cambiarle color para que se pueda visualizar mejor. Y Romero va a leer esta parte de aquí y luego vamos a observar con atención los esquemas propuestos. Relieve. La disposición de la cordillera respecto a la incidencia de los rayos solares determina la existencia de una vertiente de Solana y otra de Umbria. La orientación del relieve respecto a los vientos dominantes determina la existencia de una vértice de barlovento y otra de sotavento. Muy bien. A ver, vamos a observar. El primero, ¿ya? La zona Solana y la zona Umbría. Es lo que pasa con la sierra, miren. Nosotros sabemos que los rayos del sol vienen de este hacia oeste. Es decir, que vienen de la zona oriental, es decir, de la selva hacia la costa. Los rayos vienen de esa forma, ¿correcto? Entonces, ¿por qué hay mayor cantidad de calor en la parte de la sierra? Si nosotros observamos, nuestro relieve está dividido en selva, sierra y costa. Si vemos por orden de importancia de cómo llegan los rayos del sol. Entonces, si observamos, aquí está la sierra, ¿sí? ¿Para dónde llega mayor temperatura del sol? ¿Cuál sería la zona solana donde da directamente el sol? En nuestro caso, si este sería la selva, aquí la sierra y aquí la costa. ¿A cuál lugar llegaría mayor cantidad de calor por el relieve? En este caso tenemos nuestra cordillera de los Andes aquí. ¿La selva? Correcto, en la selva hace mucho más calor que en la costa. Y es porque ellos se encuentran en la parte solana. ¿A qué se le denomina parte solana? A la parte donde cuando hay un relieve o una montaña, en este caso la cordillera de los Andes, pues modifica constantemente el clima. Es por eso que nosotros tenemos climas diferenciados en costa, sierra y selva. Y estos climas se pueden subdividir, que lo vamos a ver más adelante. Pero observamos ya este aspecto. Siguiente aspecto, ¿sí? En cuanto a la orientación de la cantidad, ¿sí?, de humedad y de los vientos predominantes que normalmente mueven las nubes. Mire, ¿cuál zona es más lluviosa en el Perú? ¿La selva, la sierra o la costa? La sierra. ¿Seguros? La selva. Correcto. ¿Y por qué creen que la sierra no es tan lluviosa? ¿Qué no permite que la costa sea lluviosa? ¿Qué está imponiéndose con el aire caliente? ¿Qué hace que el aire caliente no pase? El relieve.
El relieve que no impide que pase el aire caliente en nuestro país, ¿cuál sería el relieve? ¿Qué nombre tiene estas elevaciones? La cordillera de los Andes. Cordillera. Correcto. La cordillera de los Andes no permite en nuestro país que la cantidad de aire caliente que normalmente tiene nubes lluviosas no entre a la parte de la costa, pero sí se queda totalmente en la selva, ¿correcto? Estos son pequeños aspectos que también cambian el clima. Imagínense si no existiera la cordillera de los Andes, nuestro clima fuese totalmente distinto. Uno, por la función de relieve que cumple en la forma solana y la sombra y la forma umbría, y en la forma barómetra y sotaviento, ¿correcto? Que son las formas que generan a partir de la cordillera de los Andes. Muy bien, vamos a continuar. Hasta aquí, vuelvo a repetir, ¿todo está siendo entendido? Muy bien, también vamos a ver la distancia del mar. Dentro de la distancia del mar, la cantidad de mar, correcto, principalmente la función del mar que tiene la sal que tiene el mar, hace que la brisa marina sea de mayor y menor temperatura. Y esto también se debe a la cantidad de, digamos, corrientes marítimas que se mueven en nuestra zona. Por ejemplo, en la parte de la costa, nosotros no podemos sentir un calor tan abrasador. Por ejemplo, en la parte de la costa, digamos, sur, no conocemos un clima tan abrasador porque nos encontramos muy próximo a la corriente fría de Humboldt. Sin embargo, si ustedes siguen en la costa del Perú y se van a la parte de Piura, Tumbes, hace mucho más calor. ¿Y por qué creen que hace mucho más calor? Porque ahí se encuentra la corriente cálida del Niño. Entonces, las corrientes marinas, así como la brisa marina y la proximidad al mar, también modifica la temperatura del clima. ¿Entendido? Continuamos. ¿Sí? Y hemos visto ya todos estos elementos que modifican el clima. Hemos visto los elementos que modifica el relieve, hemos visto los elementos que modifica los factores que puede tener el aire, como la humedad, la presión, ¿correcto? Hemos visto el relieve, cuáles son las funciones que tiene para modificar el clima, y también hemos visto la proximidad al mar. Entonces, volvemos a ubicarnos en nuestra ficha de trabajo. Nosotros ya habíamos concluido en nuestra ficha de trabajo la actividad número 2, ¿correcto? Esta ya estaba realizada. Ya la habíamos desarrollado. Entonces nos ubicamos en la actividad número 3, ¿correcto? Y tienen la actividad número 4, que esta la pueden desarrollar solitos con lo que se les ha explicado, y también teniendo la clase grabada que se va a subir, pueden ustedes repasar y van a hacerse muy fácil para desarrollar la actividad número 3. Lo que sí hay que observar es la actividad número 3, que es observar el video. Vamos a observar el siguiente video, ¿correcto? Con mucha atención. Y a partir de ello, ustedes van a generar... Smile and Learn. Van a generar las respuestas de la actividad 3. Observemos con atención, jóvenes. Hola amigos, hoy vengo a hablaros sobre el clima. El clima y el tiempo atmosférico están estrechamente relacionados, pero son conceptos diferentes. ¿Sabes la diferencia? El tiempo es la situación atmosférica que ocurre en un momento concreto y en un lugar determinado. Mira por la ventana. ¿Qué tiempo hace ahora? ¿Frío o calor? ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Hace viento? Muy bien, estás observando el tiempo atmosférico. En cambio, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que sucede en un lugar durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, en los bosques de Centroamérica predomina el clima tropical, ya que son lugares cálidos y húmedos con abundantes lluvias durante el verano. Los factores que influyen en el clima son la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar o las corrientes marinas. Estos factores hacen que los elementos que constituyen el clima, temperatura, precipitación, humedad, presión o vientos, varíen de un lugar a otro. ¿Sabías que existen diferentes tipos de climas en la Tierra? Hay una gran variedad,
y cada uno tiene sus características propias. Podríamos dividirlos en climas cálidos, templados y fríos. Vamos a conocer alguno de ellos. El clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico son climas cálidos. El clima ecuatorial se localiza en los países cercanos al Ecuador. Se caracteriza por ser cálido y húmedo debido a que las precipitaciones son abundantes. Las temperaturas son suaves y oscilan alrededor de los 25 grados. El clima tropical es característico de las zonas situadas entre los trópicos. Es cálido, húmedo y muy lluvioso en verano. El clima desértico se localiza en lugares como el desierto del Sáhara, el desierto arábigo, el suroeste de Estados Unidos o una gran parte de Australia. Se caracteriza por ser muy caluroso y seco. Las precipitaciones son muy escasas. El clima mediterráneo, el clima oceánico y el clima continental son climas templados. El clima mediterráneo es propio de la costa mediterránea y algunas zonas de su interior. Las temperaturas son elevadas en verano y suaves en invierno. Las precipitaciones no son abundantes. En los meses de verano apenas llueve. El clima oceánico es característico de las zonas cercanas al Océano Atlántico y del centro de Europa. Las temperaturas en verano son suaves. Las precipitaciones son abundantes y se producen en todas las estaciones. El clima continental es característico de las zonas del este de Europa. Las temperaturas son altas en verano y muy bajas en invierno. Las precipitaciones se concentran en verano. El clima polar y el clima de alta montaña son climas fríos. El clima polar se localiza en lugares como el norte de Europa, Norteamérica, Rusia, el Polo Norte o la Antártida. Se caracteriza por ser el más frío de la Tierra. Las temperaturas oscilan entre los 50 grados bajo cero en invierno y los 10 grados en verano. Las precipitaciones son escasas. El clima de alta montaña se encuentra en las cimas más elevadas de las montañas. Las temperaturas son muy bajas en invierno y moderadas en verano. Las precipitaciones son abundantes. En los últimos siglos, el clima de la Tierra ha cambiado como consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura del planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables. ¿Quieres conocerlas? Te las contamos en nuestro vídeo sobre el cambio climático. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy. Por favor, atentos a la asistencia como parte final de la clase, como siempre hacemos. ¿Sí? A ver. Alvites. Alvites. Alvarado. Presente, profesor. Aquije. Profesor, disculpe, Alvite presente. Atentos, por favor. Aquije. Aquije. No está presente. Arcos. Arcos. Arones. Arones. Arrozpi. Arrozpi. Barrios. Presente. Cagua. Carguayo. Presente, profesor. Caripasa. Presente, profesor. Choque. Choque. Cusiche. Presente, profesor. Díaz, Daniel. Díaz, Daniel. Díaz, Ramos. Díaz, Presente. Ramos. Espino. Presente, profesor. Espinosa. Espinosa. Farfán. Farfán. Presente, profesor. Garayar. Presente, profesor. García. Presente, profesor. Hernández. Hernández.
No está Hernández. Lezama. Presente, profesor. Melgar. Melgar. ¿No está? Presente. Por favor, atentos, jóvenes. Mímbela. Presente. Muñoz. Presente, profesor. Núñez. Presente. Ochoa. Ochoa. ¿No está? Paitán. Presente. Paucarina. Paucarima. Presente. Presente. Pedrosa. Presente. Quillas. Presente. Quispe. Presente. Ramírez. Ramírez. ¿Está? Rebata. Presente, profesor. Romero. Presente, profesor. Salgerón. Presente. Zulca. Presente. Cataje. Tataje. Sigue Torres. Presente, profesor. Uribe. Presente, profesor. Ventura. Presente, profesor. Y Yayico. Presente. Muy bien. Una vez tomada la asistencia, jóvenes, hemos concluido. Ramírez me dice presente. Y Arroyo también me dice presente. Muy bien, jóvenes. Nos despedimos. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profesor, cuídese. Chao, profesor.